Correcto, ahora sí estamos. Entonces hablábamos del líquido cefalorraquídeo, primero que nada la parte anatómica y fisiológica, recordar que este componente se produce a nivel de los plexos coroideos, les decía, en la zona intraventricular, y va a tener un volumen que varía entre 90 y 150 mililitros en caso de los adultos, y un neonato, es decir, un recién nacido, va de 10 a 60 mililitros, bastante reducido. La presión pues se va alrededor de los 130 milímetros de agua, de tal forma que cuando este sobrepasa los 200 milímetros de agua ya podemos considerar que el paciente tiene una hipertensión endocraniana, cuya etiología es variada. ¿Cuáles son las funciones de este líquido cefalorraquídeo? Pues constituye una protección de soporte para todo lo que es el tejido nervioso central y permite la circulación tanto de nutrientes como de desecho del sistema nervioso central. Aquí podemos observar mejor en esta imagen cómo el líquido luego de producirse pues va a tener una circulación que va por el espacio subaracnoideo y finalmente el líquido va a absorberse a través de las vellosidades aracnoideas. ¿Ya? Esta es una circulación normal. Entonces, cuando hay algún tipo de obstrucción, por ejemplo, a nivel del cuarto ventrículo, en caso de una neoplasia, o en el caso de una meningitis tuberculosa donde hay un aumento de la hipertensión endocraniana por disminución de la reabsorción, vamos a ver que el líquido aumenta grandemente y a eso le llamamos hidrocefalia. Cuando hay una obstrucción se llama hidrocefalia obstructiva, cuando no hay obstrucción, una hidrocefalia no obstructiva o comunicante. Entonces, el estudio del líquido cefalorraquídeo se llama, pues, punción lumbar, ¿no? Que permite recolectar muestras de LCR, pero también la punción lumbar puede ser terapéutica. Cuando por X motivos hay una hipertensión endocraniana muy marcada, se debe retirar este líquido cefalorraquídeo, entonces ahí constituiría un procedimiento terapéutico, ¿ya? En caso de hipertensión endocraniana idiopática. También lo usamos para descartar neuroinfecciones, patologías autoinmunes como el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Es una ayuda diagnóstica, no es un diagnóstico definitivo, obviamente, y permite también la administración de sustancias quimioterápicas y antibióticas en algunos casos. Entonces, aquí a la izquierda pueden ver todas las indicaciones diagnósticas, neuroinfecciones, enfermedades autoinmunes, desmielinizantes, neoplasias como en caso de metástasis, tumor cerebral, que es la hipertensión endocraniana idiopática. Y a la derecha, como les relato, ahí están las indicaciones terapéuticas, administración de medicamentos y lo que es drenaje, en algunos casos, de líquido cefalorraquídeo. También hay contraindicaciones. Cuando no debo realizar la punción lumbar, pues cuando hay una hipertensión endocranial, pero secundaria a una lesión expansiva. Llamemos que tenga el paciente indicadores clínicos de un tumor de fosa posterior, por ejemplo, al hacer una punción lumbar, esto podría generar una descompensación brusca de todo lo que es la circulación del LCR y una herniación cerebral. Por tanto, estaría contraindicado realizar una punción si no he descartado antes un proceso expansivo, ¿ya? Cuando tiene sospecha clínica, no quiere decir que en todo paciente, antes de hacer punción lumbar, debamos pedir una neuroimagen. No digo eso, ¿ya? Es cuando hay sospecha clínica. Y otra indicación es cuando hay un trastorno de coagulación. Un paciente con plaquetopenia menos de 20.000 contraindica totalmente el estudio de punción lumbar. Asimismo, cuando tiene alguna lesión infecciosa, dérmica, en el sitio de punción, pues evidentemente podemos introducir a través de este medio un germen y complicar más al paciente, ¿ya? Estas son las principales contraindicaciones de la punción lumbar. Y también otra contraindicación, aunque relativa, es la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Digamos que el paciente no ventila bien, tiene hipoxia, qué sé yo, entonces se tiene que primero compensar al paciente en una unidad de cuidados críticos y luego proceder a realizar el estudio cuando es necesario, ¿ya? Complicaciones. Hay mucho temor de parte de las personas en la población de este procedimiento. Hay una creencia, un prejuicio de que si te hacen la punción lumbar vas a quedar paralítico, ¿ya?
Ustedes como estudiantes de medicina tienen el deber de aclarar este punto a sus conocidos. Recuerden que el sitio donde se hace la punción lumbar es el mismo por donde se coloca la anestesia epidural en caso de cesáreas. La cesárea pues es un procedimiento bastante conocido por la población. Los invoco a tranquilizar a sus familiares o amigos que no conozcan mucho de esto, explicándoles pues que es un procedimiento mayormente inocuo cuando se realiza en forma adecuada y por las personas adecuadas. Evidentemente los médicos son las personas adecuadas, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones sí pueden haber? Pues reacciones alérgicas locales, ¿ya?, a la solución antiséptica que es la iodopovidona que empleamos a veces para limpiar la zona de punción. Sepsis local, si no he tenido pues las precauciones de la antisepsia adecuada. Otra reacción o complicación se da en adultos, sobre todo en la cefalea postpunción, que puede darse hasta el 10-15% de población. Herniación cerebral es cuando no he tenido la precaución de descartar una masa intracraneal cuando el paciente tenía sospecha. Cuando tengo sospecha de que pueda existir este tipo de cosas, es cuando el paciente pues tiene un deterioro rápido de la conciencia, hay un déficit focal agudo, llamemos una hemiplegia, ¿no?, o una midriasis. Entonces todo eso me hace decir que puedo tener o una masa intracraneal o una hemorragia, si es de la presentación en forma brusca. Entonces en esos casos deberé hacer primero una neuroimagen antes de realizar el procedimiento de punción lumbar, ¿ya? Otra complicación, bueno, leve, pues no es el sangrado en la zona de punción, como en cualquier procedimiento pues médico. Meningoencefalitis cuando hay una introducción de un germen. Y meningitis química también en el caso de cuando introducimos alguna sustancia antibiótica para poder tratar al paciente, a veces puede haber una inflamación meningia secundaria a ello, no a un germen, ¿ya? Lo vemos también por ejemplo, con algunos antivirales en algunos casos, ¿ya? Pero no es muy común la meningitis química. No es muy común. El equipo, bueno, ya sabemos que tiene que estar el médico acompañado por una enfermera o un auxiliar, pues hay que movilizar varios materiales, los aditamentos para la esterilización de todo el ambiente y tener los cuidados necesarios para evitar infecciones en el paciente y en el personal, las jeringas, agujas subcutáneas, solución anestésica. Esta crema EMLA es un anestésico local, pero que en realidad no tiene mucha acción. Lo que más usamos es la lidocaína, ¿ya?, sin epinefrina, que se le administra por vía subcutánea, mayormente en el caso de adultos. Les contaré que en niños, mayormente lo que hacemos es sedar al paciente con el midazolam intravenoso, obviamente con monitoreo, y hacer la punción. Porque muchas veces colocar la solución anestésica en forma intra o subcutánea le genera más estrés al paciente, ¿no?, porque hay una punción evidentemente y también duele, y no permite luego hacer una punción lumbar tan adecuada. Entonces allí sedamos al paciente totalmente. Los trócares son agujas especiales las que se emplean, las pueden ver abajo a la derecha, por favor, visualicen los biseles, ¿no?, que se emplean, y acá hay unos trócares especiales, y cuando se coloca ese trócar en la parte posterior de la zona lumbar, esto tiene una guía interna, y una vez que se ha localizado la zona del LCR, se retira el trócar central y queda solo la aguja. Pero estos trócares que pueden ver en la imagen no los usamos precisamente acá en el Perú, usamos unas agujas para punción lumbar, pero que son más pequeñas. Acá pueden ver las agujas que empleamos normalmente, los números que corresponden a cada grupo etario. Podemos tener los tubos estériles, ¿ya?, para las muestras necesarias. Manómetro para medir la presión del SR cuando es necesario, es decir, cuando se sospecha de hipertensión intracraneana idiopática, ¿ya? No es comúnmente que miramos en todos los pacientes la presión intrarraquídea. Bueno, en las etiquetas, ¿no?
Hay que tenerlo muy presente, porque imagínense que ustedes recolecten muy bien sus muestras y luego no están etiquetando para qué área va cada una de ellas. Y la técnica, bueno, primero ya saben, cualquier técnica o procedimiento que le puede generar estrés y dolor al paciente, pues hay que explicarle en qué consiste, ¿ya? Se puede tomar la muestra con el paciente sentado o en decúbito lateral, cuando es para recolección de muestra. Pero si se trata de, además, medir presión intrarraquídea, y el paciente debe estar siempre en decúbito lateral, ¿ya? Que la única forma de medir la presión intraventricular a nivel del encéfalo es midiendo el mismo nivel. Y para eso necesitamos al paciente acostado, en el cúbito. ¿Ya? No puede ser sentado. Bueno, esto lo explicamos mejor en el dibujo. Acá observen la parte subrayada, que debe trazar la línea entre ambas crestas ilíacas, va a pasar entre la tercera y cuarta apófisis espinosa. Eso es muy importante, porque a partir de aquí es donde vamos a hacer la introducción de la aguja. Acá tenemos la imagen. Entonces, el paciente se acuesta en decúbito lateral o sentado con la recolección de muestra, coloca el trocar, como pueden observar, entre la posición L3, L4, porque de esta manera nos aseguramos de no chocar con el cono medular, que habitualmente va a tener su límite entre L1 y L2. Entre L1 y L2. Por eso esa marca de las apófisis supraespinosas cresta ilíaca, ¿no?, que se proyectan de la cresta ilíaca, van a ayudar a precisar que es por debajo de eso que se debe colocar la aguja. Tenemos esos dos espacios. El paciente tiene que estar en una genuflexión bien forzada, porque si el paciente estira la cabeza, entonces no van a tener un espacio suficientemente amplio para introducir la aguja, y más van a traumatizar al paciente. Les diré que un 70% del éxito, un 80% del éxito de una punción lumbar es la posición del paciente, que debe estar en una genuflexión bien forzada. Cuanto más colabora el paciente, mejor para él y para nosotros, son los profesionales que tenemos que hacer el procedimiento. Aquí tienen el espacio, proyección, mejor dicho, ¿ya? Acá están las crestas ilíacas y todo. Se extrae el líquido entre las dos vértebras. La aguja o el trocar tiene que estar siempre perpendicular a la superficie, pero cuando el paciente está en genuflexión, ligeramente dirige la aguja hacia el ombligo, ¿ya? En una línea imaginaria, obviamente. Pero esto mejor es verlo en vivo que en imágenes gráficas, pero de todas maneras nos ayuda. La aguja raquídea, entonces ya le dije, se introduce entre la tercera y cuarta vértebra lumbar con una inclinación ligeramente hacia arriba, que va hacia la región umbilical, les decía. Atraviesa el ligamento amarillo y luego uno siente como que ha roto algo. Esa es la dura madre, y la aguja ingresando pues al espacio subaracnoideo. Sucesivamente van aspirando a encontrar, una vez que entra, van sacando el trocar, van retirando el trocar y observando si hay un goteo de líquido cefalorraquídeo. Es lo que nos pasa comúnmente, que cuando dirigimos mal la aguja, lo que vamos a obtener en vez de líquido cefalorraquídeo es sangre, ¿no? Tejido hemático. Entonces, muchas veces es porque hemos punzado mal y tenemos que redirigir la aguja en un inicio y si no, volver a reintroducir. ¿Ya? Eso es por lo general lo que nos suele suceder durante el procedimiento. Sobre todo cuando el paciente no colabora, se mueve, cosa que pasa mucho con niños. ¿Ya? También es dificultoso en personas obesas. Ya se imaginarán, pues en una persona obesa, con gran panículo adiposo, personas que tienen limitaciones para poder flexionar la cabeza, algún tipo de artrosis cervical, ¿no? Esto genera pues dificultad para hallar el espacio subaracnoideo en forma adecuada. Y aquí pueden observar, ¿no? Esta es la del trocar, se retira la guía cuando yo pienso que estoy en el espacio subaracnoideo, y al colocar este frasquito, pues debe gotear el LCR, ¿ya? Debe gotear en forma natural, y generalmente obtenemos muestras de 1 mililitro, o sea, de 20 gotas por frasquito. En algunos casos, por ejemplo, han hecho su clase de meningitis TBC, a veces precisamos volúmenes mayores para poder tener más opción de encontrar el germen. A veces aquí obtenemos hasta 3 o 4 mililitros.
es decir, estoy hablando de 60 a 80 gotas. Lo mismo ocurre cuando hay sospecha de neoplasia y estamos buscando células neoplásicas, entonces también obtenemos volúmenes de 3 a 4 mililitros para poder tener más opción de encontrar estas células. Bueno, esto ya lo expliqué, solamente la explicación en letritas, que ustedes lo leen luego. Y bueno, ya les dije que lo que generalmente pasa es que cuando punzamos inadecuadamente y sangra. ¿Cómo yo sé si se trata de un líquido hemático o una punción traumática o que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea? Es decir, que estamos punzando en el espacio de forma adecuada, pero el líquido cefalorraquídeo está hemático por una hemorragia subaracnoidea. La diferencia es cuando yo comienzo a obtener tubo tras tubo, encontraré que en la punción traumática el líquido va aclarando por obvias razones. El primero será más hemático y luego será más transparente. Una hemorragia subaracnoidea, de hablar de que hay sangrado en todo el LCR, entonces cada frasco va a tener la misma intensidad de sangrado, ¿ya? Son iguales los frascos. La función traumática, inmediatamente pues van a haber coágulos, que es lo normal cuando se produce cualquier tipo de sangrado. En hemorragia subaracnoidea no lo hay. Y el sobrenadante en una hemorragia subaracnoidea suele ser santo crónico, ¿ya? Este último dato es solamente para conocimiento, pues no solemos hacer una espectrometría pues para poder valorar estas posibilidades. Uy, ya está. Bueno, la técnica, bueno, acá solamente para poder verificar que cuando hacemos la medida de la presión intrarraquídea, el paciente debe estar, ya lo dije, en decúbito, no hay forma de que esté sentado, tiene que estar en decúbito, y en este caso sí utilizamos una llave de triple vía que va desde el trocar y esto se conecta a un equipo de venoclisis hacia arriba, ¿ya? De tal forma que cuando nosotros encontramos el espacio subaracnoideo, esperamos que el líquido ascienda a través del equipo de venoclisis por el tubito y luego lo medimos con una cinta métrica, ¿ya? El nivel del trocar hasta donde llega el nivel en el equipo de venoclisis y de esa manera podemos determinar la presión de apertura. Ojo, esta es una valoración empírica. En realidad existen equipos de manometría espinal, pero que no los tenemos regularmente en la mayoría de hospitales, ¿ya? Eventualmente a veces llegan por donación algunos de estos equipos, pero normalmente lo que les explico es la forma en que evaluamos aproximadamente la presión de apertura. Y cuando esta cifra es mayor de 20 milímetros de agua, son 20 centímetros de agua o 200 milímetros de agua, es que consideramos que el paciente tiene una hipertensión intracraneal. En este caso el paciente debe estar relajado, es decir, lo ideal es que lo hagamos bajo sedación en la sala de operaciones, ¿ya? Cuando se puede. Ya, esa prueba no es más compleja, no es necesaria. Ya, muy bien. Y en cuanto a la generalidad del líquido cefalorraquídeo, ya saben que es un líquido claro, cristal de roca, que baña los tejidos encefálicos y médula espinal. Y básicamente los exámenes que hacemos son medir los bioquímico, y evaluamos las proteínas que normalmente no superan los 50 miligramos por decilitro, menos de 50, es decir. La glucosa, que normalmente está por encima de los 50 miligramos por decilitro. Cabe resaltar que la glucosa en LCR está proporcionalmente relacionada a la glicemia. Es por eso que se debería tomar siempre una glucosa sérica paralela durante el estudio de punción lumbar. Por ejemplo, si un paciente es diabético y tiene una glicemia que va más o menos de 200, 250, entonces esperamos que la glucosa en LCR va a estar a 2/3, ¿ya? O sea, podría estar en 100, 120, entonces no deberíamos alarmarnos por eso, ¿ya? Bueno, no por el tema del LCR, obviamente la diabetes estaría pues quizás descompensada, ¿no? En cuanto a lo contrario, vamos a suponer que un paciente viene con shock séptico, en sepsis severa, entonces lo más probable es que en algún momento la glucosa baje por falta de mecanismo de compensación, y si la glicemia sérica está alrededor de 60, ¿no? Lo que debemos esperar es que en el líquido cefalorraquídeo debería estar en 40. Sería una glicemia, no, una glucosa LCR normal en comparación a la
glucosa sérica. Pero si yo aisladamente tomo el valor de 40 en este paciente, puedo pensar en forma errada, obvio, que el paciente tiene una hipoglucorraquia. Y si lo considero así, voy a también errar en mi diagnóstico. ¿Ya? ¿Estamos? Por eso es importante, no se olviden, este es un dato crucial dentro de esta exposición, es que siempre debe tomarse una glicemia sérica cuando hago mi punción lumbar. ¿Ya? De estos, otro dato que tomamos en cuenta, a ver, glucosa, proteína, bueno, nada, acá ponen las características del LSR en comparación con el plasma, pero lo que nosotros valoramos en el citoquímico son glucosa y proteína dentro de lo mencionado. Lo otro es la coloración Gram, ¿no? Cuando hay sospecha de meningitis, tiene una sensibilidad, como ven acá, de 60 a 90% a meningitis bacteriana, cuando el paciente no ha recibido tratamiento antibiótico, ¿ya? No, esa sensibilidad baja bastante. Lo otro es el dato del ADA. El ADA es la adenosina que es un marcador inflamatorio que se eleva bastante, sobre todo en casos de tuberculosis cerebral. Ojo, no es específico de tuberculosis cerebral. Hay muchas patologías que pueden elevar este marcador, ¿ya? Pero cuando ya está por encima de 8 o 9, un paciente con clínica sugerente de tuberculosis es un dato que suele apoyar ese diagnóstico. Examen macroscópico, bueno, acá está la parte teórica de la punción traumática, no traumática, pero generalmente cuando es traumática, vemos que el LSR presenta más de 500 glóbulos rojos, pero menos de 5.000, mientras que en una hemorrágica sí se reportan hasta más de 5.000 glóbulos rojos, ¿ya? La cantidad normal, ya hablando ahora de células específicamente, lo normal es que deberían haber hasta 5 leucocitos por milímetro cúbico, ¿ya? Cuando supera esta cantidad ya estamos hablando de una pleocitosis. Hay variación en el caso de recién nacidos, donde se considera normal hasta 20 células por milímetro cúbico, y en un bebé de 1 a 2 meses hasta 10, ¿ya? Pero en caso de un niño o ya de un niño de edad preescolar, escolar y hasta la adultez, es 5 el límite. Luego tenemos que ver la predominancia, es decir, esta celularidad tiene mayores cantidades de polimorfonucleares o mononucleares, y esta predominancia polimorfonuclear me va a sugerir una etiología bacteriana, y la predominancia de mononucleares una etiología viral o tuberculosis si la clínica es sugerente, ¿ya? Luego, bueno, el aumento de leucocitos no es específico de una infección, como pueden ver hay otras patologías que pueden elevarla, como de leucemias, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, raramente, normalmente en Guillain-Barré más bien vemos la disociación albuminocitológica. Como ustedes recordarán, Guillain-Barré elevan las proteínas y las células permanecen bajas, ¿ya? Casualmente es un parámetro para poder sugerir ese diagnóstico, ¿ya? Bueno, acá lo que ya les detallé acerca de los datos de proteínas y de glucosa en el SR. Y este cuadrito que ya ustedes deben haberlo revisado cuando han hecho el tema de neuroinfecciones, en el cual encontramos que la celularidad de una meningitis bacteriana es bastante alta y la predominio de polimorfos nucleares. Ya en caso de la meningitis viral, la predominancia, como ven acá, casi el 100% es de mononucleares. Pero acá ven un dato. Al inicio pueden haber también polimorfos nucleares y luego viral. Lo mismo pasa en meningitis bacteriana, ¿ya? Entonces, es muy importante valorar cada caso en forma individualizada y guiarse mucho de la clínica. El citoquímico, el estudio inicial, mejor dicho, del SR, es orientador, no es definitivo para la etiología. Ya sabemos que para la etiología precisamos cultivos y en algunos casos de la técnica molecular que es el PCR o reacción de cadena polimerasa para hallar el germen etiológico de la enfermedad que estamos tratando de diagnosticar, ¿ya? Meningitis tuberculosa, como ven también el predominio habitual es linfomononuclear. Las proteínas se elevan en todos los casos, pero mayormente lo hacen en la meningitis bacteriana, con más intensidad. El lactato suele elevarse porque el metabolismo anaeróbico se activa, ¿no? por estos gérmenes,
y la glucosa suele disminuir en dos patologías principalmente, meningitis bacteriana y en meningitis tuberculosa. Suele ser normal en la meningitis viral. Con respecto a la glucosa, jóvenes tengan mucho en cuenta de que mucho depende del procesamiento. Acá en mi hospital, por ejemplo, vemos bastante hipoglucorraquia. En la mayoría está en neonatología, por lo menos, está entre 35 y 45. Pero cuando uno pregunta cuánto demoran en procesar las muestras que se envían desde el servicio en laboratorio, al laboratorio, demoran como 6, 8 horas a veces, por la cantidad de muestras que llegan. Y esta demora o retraso en procesar la muestra puede generar una reducción también de la glucosa en el SR. Es muy importante ver todos los pasos del procesamiento de la muestra para interpretar bien los resultados. ¿Ya? Bueno, el cloro sí no lo solemos tomar mucho en cuenta, pero ven que también hay variabilidad. No nos reportan ese dato, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, esto era lo que quería comentarles para complementar la clase de neuroinfecciones. ¿Ya? He tratado de dar más especificaciones acerca del procedimiento de punción lumbar, sus indicaciones, cuándo está contraindicado y los parámetros que debemos considerar normales a la hora de hacer el estudio de punción lumbar. Ahora sí, me manifiestan si es que tienen alguna duda, alguna pregunta. Cuando les explican, a ver, Lice, a ver. Doctor, una consulta. En el caso del coma, ¿también estaría contraindicado? Cuando hay trastorno de conciencia, no necesariamente. La contraindicación específica es de inestabilidad hemodinámica. Un paciente en coma que está en cuidados críticos y lo tiene pues con buena presión arterial, con frecuencia cardíaca estable, su ventilación pues mecánica adecuada, sí le podría hacer la punción lumbar. No es una contraindicación de por sí, ¿no? Solo aislada. A la hora que vemos la parte teórica, todo suena tan claro y diáfano, pero les contaré que al momento que tenemos los casos en la práctica, pues no es tan fácil. Ya hay casos que parecen virales clínicamente, el líquido dice lo contrario, PCR no tenemos y muchas veces es difícil tomar una decisión en cuanto a la medicación que se le debe instaurar al paciente. Les contaré que en neurología la duda favorece al paciente. El paciente entra pues convulsionando con trastorno de conciencia y el líquido me dice que tiene pues 10 células, que ya es anormal, ¿no? Pero con un 50% de mononucleares, por ejemplo, no tengo algo muy definido. Un 50% me sugiere una etiología viral, ¿ya? Pero de todas maneras, si el paciente está clínicamente descompensado, lo que normalmente hacen en una emergencia es ponerle todo. ¿No? Le ponen antibióticos, antivirales, no lo amerita, corticoides, y ya con el resultado de la etiología, ¿no? Del GRAM o del cultivo o de PCR, ya es que uno decide en la evolución clínica, pues, retirar el medicamento que no es adecuado. ¿Ya? O sea, no es tan sencillo como se plantea aquí en los cuadritos que ustedes pueden visualizar. ¿Ya? Pero es orientador. ¿Alguna otra duda, otra pregunta, chicos? No hay más preguntas. Bueno, las preguntas irán surgiendo, les digo, cuando tengan a los pacientes en la práctica clínica, porque ahí van a haber 1000 cosas, 1000 preguntas. Le respondo una pregunta no hecha. Si al paciente no le puedo hacer la punción lumbar y le doy antibióticos porque sospecho una meningitis bacteriana, con antibióticos, ¿cuándo debería mejorar el estudio de líquido cefalorraquídeo? Vamos a suponer que no lo pude hacer porque tenía plaquetopenia. Le puse antibióticos y a los 5 días le tomé la punción lumbar recién. ¿Qué parámetro debería cambiar en el líquido cefalorraquídeo con antibióticos en una meningitis bacteriana? Lo primero que se normaliza es la glucosa. ¿Ya? La glucosa se va a normalizar primero. Pero a los 5 días debería seguir alta la celularidad y debería seguir alta la proteína. Sí, a los 5 días que le hice la punción lumbar, todo está normal, o sea, la glucosa está normal, proteínas están bajas, las células están en 3, entonces nunca fue una meningitis bacteriana. Yo con ese conocimiento puedo suspender los antibióticos. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, es muy importante ver la valoración del paciente. Y como les digo, las preguntas irán surgiendo más que con la teoría cuando tengan a los pacientes en vivo. Y bueno, ya se responderán en su momento.
Ya, chicos. Bueno, espero que les haya ayudado algo la exposición y, bueno, suerte en su examen de lunes. Estudien bastante. ¿Ya? Gracias. Gracias, doctor.